Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es una conversación sobre liderazgo y la iglesia. Y hoy quiero ver la pregunta: ¿a dónde debemos dar nuestras ofrendas? La vez pasada, en la última conversación, lo que vimos es que en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, no existe la palabra diezmo. No nos manda a dar un diezmo fijo, 10%, hasta por lo menos 10% y no más de 10%. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Lo que vemos es vez tras vez de Pablo, de Jesús, en los ejemplos, en la instrucción y el ejemplo que los hijos de Dios bajo el Nuevo Pacto son y deben ser sumamente generosos. Deben dar dinero, deben ofrendar, deben dar su dinero. Entonces la pregunta que salió de eso es, si no tenemos que dar un diezmo, pero tenemos que ser muy generosos. Y eso para mí es mucho más, debe ser más de 10%, más de diezmo. ¿A dónde debemos dar esa ofrenda? Y esa es una buena pregunta, porque hoy día damos por sentado que si vas a dar una ofrenda es a entre comillas, la iglesia, o sea, tu comunidad de fe local. Si tú eres miembro de una comunidad, de una congregación, de una iglesia, ahí es donde tienes que dar tu ofrenda. Y vamos a empezar con la Biblia, no con nuestra tradición. Jesús habló, lo que vimos en el otro video, en Lucas, también sale en Mateo, pero estamos viendo en Lucas 12, 32, 33, venden lo que poseen y den limosna. Limosna es dar a personas que tienen necesidad, personas que tienen necesidad, personas pobres. Entonces Jesús dice, vende lo que tienes y dar a los pobres, a los que no tienen. Cuando Jesús hablaba de dar, era a los pobres. En Mateo 5, cuando Jesús da la instrucción de no dar así públicamente, de dar en privado. Lo voy a buscar aquí, Mateo 5. Mira lo que Jesús dice y a quienes debemos dar. En Mateo 6. Dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de manera que no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos, cuando pues den limosna. O sea, dar a los que tienen necesidad. Eso es lo que Jesús cuando habla de dar dinero, habla de dar a los que tienen necesidad, a los pobres. Pablo, en 2 de Corintios, el verso que muchas veces usamos o se usa hoy día para motivar las ofrendas a la iglesia, Pablo estaba hablando lea 2 de Corintios 8, 9, quizás 10, pero más que todo 8 y 9. Pablo está hablando de una ofrenda que sí, como congregación, está mandando que colecten esa ofrenda corporativamente en la congregación, pero no era para ellos, era para mandar a otros hermanos que estaban pasando por tiempo de hambre, que tenían necesidad. Era dar limosna. Otra vez, lo mismo que decía Jesús, era dar a las necesidades. Entonces, debemos ser sumamente generosos y por lo que hemos visto hasta el momento, los cristianos deben ser sumamente generosos con las personas que tienen necesidad, con los pobres, con los que las necesidades que Dios pone delante de nosotros, tanto como congregación como individualmente. Debemos ser muy generosos con las personas que tienen necesidad. Entonces, si levantas la mano y dices, entonces, no puedo dar o no debo dar a mi congregación, o tengo que dar a mi congregación, ¿qué hago con eso? ¿Solo doy a los pobres y no colaboro con mi iglesia? No podemos ir ahí tampoco, decir eso, porque mira lo que dice Pablo en primero de Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien son tenidos por dignos de doble honor. Recuerda esa frase doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces dice los ancianos, los pastores, los obispos, los líderes principales de la iglesia, que gobiernan bien, especialmente los que se dedican a predicar y enseñar, ellos son tenidos por dignos de doble honor. Y si
quisiéramos decir, eso es respetarlos, yo creo que eso va incluido, pero en el contexto, él está hablando de un honor específico, que es el honor económico. Miren lo que dice en el verso 18, pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que tría, y eso es para aclarar cualquier duda de qué está hablando, digno es el obrero de su salario. Entonces, él está diciendo que para la comunidad de fe es bíblico pagar a los líderes, a los líderes que trabajan en capacitar a la congregación, a gobernar, a guiar a la iglesia. Entonces sí se pueden pagar a los ancianos. Él habló en Corintios de que él tenía derecho de ser mantenido por ellos, de que ellos le dieran dinero, pero él estaba sacrificando ese derecho para el bien del evangelio. Pero da de entender y enseña que sí puedes pagar a los líderes para que ellos puedan enfocarse más en la obra. No es necesario, pero es parte de lo que es el ministerio y se puede hacerlo. Entonces, viendo todo, lo que yo veo es que la Biblia no dice exactamente a dónde y a quiénes tenemos que dar el dinero, pero si tenemos que ser sumamente generosos, y Jesús dice, da a los pobres, y Pablo dice, por ejemplo, da a los pobres, y después dice, da a sus líderes, y eso va incluido en eso el ayudar a colaborar con los gastos de la iglesia. Entonces, ser generoso es si la iglesia renta un lugar, o tiene que pagar por un lugar, o tiene que comprar un sistema de sonido, si necesita algo para el ministerio, para el reino, todos que somos parte de esa congregación debemos colaborar, debemos ser generosos con eso. Y yo creo que si vemos a alguien que tiene necesidad y todos juntos podemos colaboremos. Y si individualmente yo veo a alguien y puedo ayudar, ayudo. Y si vemos a misioneros o iglesias en otros países o en otros lugares o en la ciudad vecina que tienen necesidad y necesitan, y nosotros podríamos como congregación o como individuos, si podríamos ayudar, ayudamos. Debemos ser generosos con las necesidades físicas y las necesidades del reino que vemos. Y eso incluye las necesidades que tiene nuestra comunidad local, o sea, nuestra iglesia local, la iglesia del cual somos miembros. También incluye, pero no está limitado a solo dar ofrendas a la iglesia local. Es dar a todos todas las necesidades que Dios pone delante de nosotros. Y lo que uno aprende en ese camino es que más generoso que es, más oportunidades para ser generoso Dios le va a dar a uno. Y más que es generoso, más recursos Dios va a dar a uno para poder ser generoso. Entonces, debemos ser sumamente generosos porque Dios ha sido sumamente generoso con nosotros. Y debemos ser generosos con las necesidades del reino de Dios que vemos por delante y con las necesidades físicas que vemos que las personas tienen. Debemos ser generosos porque hemos recibido gracia generosa de nuestro Padre. Que Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima. Y antes de ir hoy, quiero recordarle que si tienen una pregunta, mándemelo ahí en preguntas@pazcondios.com, el correo electrónico preguntas@pazcondios.com, y grabaremos un video acerca de tu pregunta. Que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima.